Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de manteles largos y lo que le sigue, porque hoy sí estoy modo fan, amiga. Perdóname, pero hoy estoy modo fan porque tenemos a una invitadaza. Ya sé, ahorita terminando el episodio le vamos a pedir una foto. Porque justamente es una de nuestras podcasters favoritas de temas de nutrición que justo nos estaba platicando que tiene desde el 2015 haciendo podcast. Entonces, de hecho, wow. Bueno, déjenme presentarlas y ahorita Sí. cuento yo. Ella es Fernanda Alvarado, es maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes y es fundadora de El Bien Comer, que si no siguen esa cuenta, tienen que ir a hacerlo. Muchas gracias de verdad, Fer, por estar aquí. Hoy de verdad estoy modo fan porque el primer podcast, si no mal recuerdo, que escuché en la vida fue El Bien Comer. Hola, pues qué honor, qué bonito recibimiento. Ojalá me inviten más para hacerme sentir así de bien. Yo súper honrada y además no saben la felicidad que me da que cada vez hay más profesionales de la nutrición haciendo contenido, llámese podcast, video, porque pues creo que tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a derribar mitos y ustedes lo hacen perfecto. Así que yo también soy fan de ustedes y gracias por la invitación. Ay, ya va a llorar aquí. Voy a llorar. Muchas gracias. Pues bueno, para que te conozcan un poquito más, Fer, sobre este proyecto que tienes sobre el bien comer, vamos a iniciar con la pregunta: ¿qué quiere decir esta frase y cómo surge, Fer? El bien comer, mira, curiosamente, ya un poquito me presentaron, yo empecé esto de la nutrición a través de la Promotoría de la Salud en la Universidad Iberoamericana. Dábamos talleres en comunidades, en zonas vulnerables en ese entonces era Distrito Federal. Estoy hablando de hace muchísimos años, que soy malísima con las fechas, pero debió haber sido hace cerca de 15 años. Y dábamos los talleres y la gente lo primero que nos preguntaba era si para tener una buena salud tenían que comer mal, ¿no? O sea, esta parte del me voy a restringir, voy a sufrir, una dieta rica, pues hay que quitar todo y es pechuga asada y lechuga, ¿no? Uh-huh. Y era como la constante, lo que yo veía. Y a la vez, bueno, pues ustedes bien conocen el plato del bien comer. Y de ahí, bueno, pues como que yo junté estas dos, o sea, la parte del bien comer, digo, más allá de nuestra guía alimentaria, yo dije, bueno, es que comer saludable es comer bien, o sea, comer rico, todo lo que implica, ¿no? Lo que la definición de la NOM dice sobre dieta correcta, adecuada, completa, adecuada a gustos, a nuestra cultura. Entonces, de ahí es que se me ocurrió como nombre de mi marca poner Bien Comer. Ahorita ya es una marca registrada, pero en 2008, 2007, cuando empecé en las redes sociales, pues no lo era, ¿no? Y fue como, ¿cómo me pondré, no? De hecho, mi primer red social fue Twitter, curiosamente antes que Facebook, como todo mundo, en 2008. Y ahí mi nombre, como ni sabía, ahí sí puse un Fernanda, ¿no? Y todavía alcancé el Fernanda con doble R, porque pues era una comunidad muy pequeñita. Pero justo abrí los canales de comunicación porque yo vi que en la comunidad la gente tenía hambre de conocimiento. Ellos querían saber lo que implicaba el bien comer, ¿no? Y después cuando empecé con redes sociales me di cuenta que pues también había mucha necesidad de conocimiento y no nada más en la comunidad con cierto sector de la población, sino también en otro sector, llámese los abogados, profesionistas, los mismos médicos, ¿no? Que es un tabú que un médico sepa de nutrición, por ejemplo. Uh-huh. Entonces vi que había mucha necesidad de conocimiento y bueno, ya ahí fue cuando se encarriló el bien comer a lo que es el día de hoy. Wow, esa historia no me la sabía, por ejemplo. Qué interesante. Fíjate que ahorita que mencionas eso del plato del bien comer, también creo que de ahí surge una información que podemos dar, que al menos, bueno, yo doy también clases y a veces escucho que mis alumnos dicen buen comer, el plato del buen comer, ¿no? Y de ahí únicamente con esa palabra le da un significado completamente diferente. Sí, no, bueno, yo tenía una maestra que de verdad te reprobaba si decías buen comer, y con toda la razón, y a la fecha, de repente sí cambian mucho el comer buen o comer bien, o no, ya pero me diste una al idea. final creo que lleva mucho trasfondo, digo, más allá de la guía alimentaria,
significa el quitar, el derribar. Por eso les digo que aplaudo que cada vez haya más generadores de contenido relacionado con la nutrición basada en evidencia, porque así podemos pues dar a notar que la nutrición no es aburrida, que la nutrición, aparte de también tanto a los profesionales como a la población en general, pues que nutrición no es hacer dietas, ¿no? Y nutrición no es comer aburrido, que se puede comer perfectamente, y sobre todo algo que yo trato de retomar mucho es nuestra cultura alimentaria, nuestra dieta. Por eso me encanta esa propuesta que hay sobre dieta de la milpa, porque creo que también estigmatizamos mucho que pues los frijoles, carne de los pobres, las tortillas engordan, y ya, pero eso sí, ¿no? Las barritas, un ultraprocesado sí, porque trae la leyenda Balance o porque trae la leyenda de Superfood, pues ya lo endiosamos, ¿no? Y creo que pues de ahí parte todo el problema, bueno, entre muchas otras cosas, de sobrepeso que tenemos en nuestro país y de falta de educación y cultura alimentaria. Me encanta. Y sabes a mí también que me encanta, justamente el otro día estaba viendo tus historias, ahí chismeando, y me encantó algo que dijiste precisamente de los frijoles, que los estabas preparando con manteca, y yo sí, claro, todo lo que decías tiene todo el sentido, por favor compártenoslo, porque luego satanizamos tantas cosas que yo dije, sí, esto lo tiene que decir en el podcast. ¿Sabes qué, Rocío? Fíjate que el tema de la manteca, como muchos otros, de repente los nutriólogos muchas veces se van al blanco o al negro. Totalmente. Y no a los grises, ¿no? Y de repente nos olvidamos, pues, que no comemos calcio ni comemos vitamina C, comemos alimentos. Claro. Y debemos entender la matriz alimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que desayunas, comes, cenas? Y de ahí, bueno, ya partir a decir sobre si es bueno o malo, creo que no lo debemos hacer, porque hay muchos otros factores que dependen de nuestro estado de salud y de una buena nutrición. Y en el caso de la manteca, que está en una línea muy delgada, porque puede sonar a que yo promuevo el uso de manteca, y sí, pero no. Y esto es porque, a ver, todos tenemos una ingesta máxima recomendada sobre grasas saturadas, porque al día de hoy, aunque la evidencia también ya está dando un poquito de vuelo por ahí en el caso de las grasas saturadas y los distintos tipos de grasas saturadas, al día de hoy las guías alimentarias y las recomendaciones internacionales siguen diciendo que no debemos consumir más del 10% de nuestra ingesta calórica de grasas saturadas, y eso hay que respetarlo. De hecho, es del 7 al 10%. Toda la razón tienen, que debemos consumir grasas a partir de aguacate, semillas, sí, también es cierto, pero creo que al momento que tú cocinas unos frijoles, como lo hacía tu abuela, con un poco de manteca de cerdo, que por cierto, que es algo que también lo platico mucho con mi querida Otilia Perichat, que seguramente conocen muy bien, y que ella me da toda la razón, y estamos en esa línea de, a ver, la manteca de cerdo tiene solo 40% de ácidos grasos saturados. El aceite de coco que tanto endiosan las health coaches y las nutriólogas llaman y adoran el aceite de coco, tiene 90% de grasas saturadas. Entonces, de entrada ahí ya estamos poniendo a 40% versus 90%. Y además, si a eso le sumas que la manteca va a estar en unos frijoles que creo que del top 5 de alimentos más saludables están las leguminosas, los frijoles, pues entonces creo que ahí estás ya hablando de un contexto alimentario, no estás consumiendo la manteca de cerdo en una quesadilla hundida, ¿no? O en un pan vaso, o estás incluyéndola con un alimento rico en fibra, en antioxidantes. Entonces, el comportamiento de ese alimento no va a ser igual a que si te comes el pan vaso, el bolillo frito en aceite. Entonces, creo que ahí eso es lo que yo trato de explicar. Eso no quiere decir que bueno, usen manteca para todo, no, pero creo que hay alimentos con los que sí puede ir la manteca, y además que le da un sabor muy particular a los frijoles, muy ricos, y los conserva igual que si les pusieras aceite, pero creo que la ingesta, por ejemplo, de grasas de la cocina, pues debe ser muy variada, ¿no? Y yo, en mi caso, uso
la manteca en los frijoles. Digo, ya usaré el aceite de oliva para sofreír algo, pero claro, la manteca va en los frijoles. Sí, 1, porque te recuerda el sabor de la abuelita. claro. 2, porque la alimentación se disfruta. Y 3, porque hay un balance en todo tu día. O sea, no solo cuentan esos frijoles, sino también cómo llevas tu día a día en general, ¿no? Si a todo le Así pudieras es, sí. poner manteca y como dices, ya que el pan vaso, que esto, el otro, bueno, ahí ya cambia. Pero el contexto acá es completamente distinto. Sí, pero fíjate que yo creo que eso pasa mucho, Rocío, no nada más en el caso de la manteca, sino en general, ¿no? Lo que les comencé comentando. Estamos muy divididos, o sea, es blanco o es negro en las recomendaciones dietéticas. Y lo mismo pasa ahora con, por ejemplo, esto de que si la obesidad es o no una enfermedad, el aceptar los cuerpos de todas las tallas, a mí me parece maravilloso, el dejar de ver que las modelos sean solamente así unas flaquitas y ya sabes, pero de eso a que uno diga que la obesidad no es un factor de riesgo para ciertas enfermedades, también es como esa línea delgada, ¿no? Híjole, Lo mismo sucede con las grasas y con cualquier cosa. Es que esa línea, o sea, ¿hasta qué punto, Fer, consideras tú que esa línea podemos rebasarla nosotros como nutriólogas? Aquí también a veces, y es difícil tocar ese tema porque, pues, sabemos que, o sea, la obesidad pues es factor de riesgo y tal, pero también la forma en la que ha sido abordada por el personal de salud no ha sido la ideal y por tanto, pues estas nuevas corrientes, pues orillan, digamos, a polarizar estos extremos. Justo dijiste la palabra polarizar. Polarizar, Fer, y eso es lo que me da una tristeza, porque ya bastante dividido está nuestro país por otras cuestiones, como para que también en la parte de la alimentación y en lugar de pues unir fuerzas, ¿no? Como lo trata de hacer mucho Sabi Camacho, de decir, a ver, únanse, ¿no? Los nutriólogos están para unirse, no para separarse y hacer el bando de todos los de body positive, entonces son de una secta, ¿no? Porque hasta se hacen como tipo secta. Y los otros en contra de los ultraprocesados y tachan que sí, que la obesidad en la otra. Entonces, yo creo que debe haber ahí, pues los extremos no son buenos en ninguno de los casos. Yo, por ejemplo, jamás a mí ultraprocesados, pues procuro no consumirlos. Sin embargo, oye, si estoy en una fiesta, créeme que voy a comer unas papitas de bolsita y quizás les voy a echar Miguelito y las voy a disfrutar mucho junto con una cerveza. Pero eso no quiere decir que ya porque abrí una bolsa de papitas, sea yo la peor profesional de la nutrición porque me comí unas papas, ¿no? Y es como lo están poniendo. Y del otro lado, también tú déjate llevar, la alimentación intuitiva, que hay una parte muy rescatable de lo que es la alimentación intuitiva, pero también una parte donde dices, a ver, no puedes generalizar y esa alimentación, perdón, pero no va para todo mundo. Entonces, ¿a qué le llamas alimentación intuitiva, no? Y también por el otro lado, a ver, defíneme qué es obesidad, porque también, que una persona tenga un cuerpo grande no necesariamente es un cuerpo enfermo. Habrá que ver cómo está su composición corporal y su estado de salud versus una persona delgada que seguramente tiene un riesgo de enfermedades mucho más alto que la persona que tiene un cuerpo grande. Digo, es personalizado. Entonces aquí la bronca está en generalizar. Pero si nosotros ponemos en una balanza el decir que los cuerpos, el índice de masa corporal, que ya me choca eso, pero más bien un porcentaje de grasa elevado, claro que sí o sí es un factor de riesgo ahorita o mañana lo va a ser para algún tipo de enfermedad. Quizá un índice de masa corporal alto no, porque no nos dice nada ese índice de masa corporal a nivel personal. Quizá a nivel poblacional sí, y es por lo que se utiliza. Pero el porcentaje de grasa es el que sí define un factor de riesgo para tu salud. Claro. Fíjate, Fer, creo que esta batalla campal que tenemos entre las diferentes ideas de nutrición es lo que causa también a su vez que la población esté tan desinformada, porque luego ya no sabes ni a quién creerle y qué es lo que es verdad y qué no, y pues vienen estos mitos también de pues que si hago dieta si voy con el nutriólogo es ir a sufrir, si hago dieta es para tal. Entonces este problema yo creo que también es importante mencionarlo. Sí, y justo ahí cabe, por ejemplo, un ejemplo de la misma manteca. Alguien me mandó por un mensaje directo una historia de una nutrióloga
que promovía el consumo de chicharrón de cerdo frito en manteca, ¿no? Y decía, pero tiene que ser manteca y ustedes cómanlo y es buenísimo y proteína. Entonces, ahí estamos en el extremo, ¿sabes? Y así es todo. O sea, está muy, muy dividido y creo que ahí hace, pues no nada más está en el querer cambiar, por ejemplo, los nutriólogos que cambian la manera en cómo dan la asesoría a sus pacientes, sino desde abajo, ¿no? Desde la educación. Yo muchas veces le he dicho a la academia, cuando he estado cercana a la academia por muchos años y ahora en el mismo instituto a Barquea, le digo, es que debería haber una clase o sea, de entrada, una buena clase de promoción de la salud, número 1, y número 2, de diseminación de información en medios de comunicación, porque todos los nutriólogos ya tienen acceso a un Facebook, a un Twitter, a un YouTube. Entonces, todos al final del día ya son comunicólogos también en nutrición. Bueno, hay muchos que no les gusta y no quieren, pero bueno, la mayoría. Entonces, por lo menos para que tengan bases sobre cómo hacerlo. Hay muchos mensajes. Hace poco vi uno en Instagram que confunden. O sea, quizá la intención de la nutrióloga en su publicación era muy buena, el no estigmatizar, pero por ejemplo, la publicación tenía una bolsa de galletas, de estas de harinas refinadas, como no me recuerdo si unos totis, y un tamal y un bowl con fruta y yogurt. Y decía, todos tienen los mismos hidratos de carbono. Y le comenté, yo rara vez comento porque soy muy respetuosa con las publicaciones de todos los nutriólogos, pero le dije, creo que no podemos hacer esa comparación. No puedes comparar un tazón de fruta con yogurt, que sí es rico en hidratos de carbono, con una bolsa de galletas, pues, de harina refinada y azúcares, ¿no? O sea, aunque tengan la misma cantidad de hidratos de carbono, no se comportan igual, entonces, en tu cuerpo. Entonces, creo que esos son el tipo de comunicación que confunde y que sí hay que hacer algo, pero te digo, no nada más el profesional de la nutrición, sino desde la educación. Totalmente. Y ahorita hablamos también de los profesionales de la nutrición, pero ¿qué tal todos los influencers que tienen el cuerpazo y también dan sus recomendaciones? Le sumamos más a la desinformación. Sí, no, bueno, ahí creo que también también se debería de regular un poco la manera en que se dan. Hay recomendaciones que aunque tú seas una nutrióloga certificada por Dios Padre o por quien me digas, no las puedes hacer en público porque no son para población general. Uh-huh. Entonces, hay también líneas delgadas del tipo de publicaciones que se hacen, ¿no? Y con los influencers, creo que también la pandemia como que orilló mucho, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que surgen podcasts como el de ustedes, ¿no? de dos nutriólogas informadas que hacen las cosas bien, que informan bien, pero también del influencer que pues busca en Google y de repente pues se pone a hablar de temas que desconoce de fondo, ¿no? Y como tiene muchos seguidores, pues bueno, ya pues que su mensaje se va replicando hasta que se hace un nudo de mala información. Yo creo que entre los nutriólogos deben saber identificar entre un creador de contenido, que no es lo mismo que un influencer. Yo siempre les digo, a ver, no te mataste estudiando y sigues estudiando, porque siempre tienes que estar actualizado, ¿no? Como para que te digan influencer. O sea, que no sea su tirada ser un influencer, mejor que sean líderes de opinión. Y hay una gran diferencia entre ser un líder de opinión y un influencer. El creador de contenido te va a entretener, te va a informar, ¿no? Pero de forma, o sea, con educación, ¿no? Va a tener una comunidad sólida, quizá no los 10,000, 100,000 seguidores, pero sus seguidores realmente son fieles y van a estar con él, ¿no? En cambio, el influencer, pues, ¿qué es lo que va a vender? Pues una imagen, ¿no? Va a querer convencerte y va a querer venderte algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que sí hay una gran diferencia. También sé que fueron muy oportunas algunas marcas para engancharse con esto de la pandemia, las redes sociales, con algunos profesionales de la nutrición. Y ahí es donde también hay otra línea delgada. Hoy hemos hablado de muchas líneas delgadas entre lo ético y lo no ético entre los nutriólogos.
Totalmente. Oye, Fer, ahorita que estabas hablando de los líderes de opinión, quisiéramos hacerte la pregunta de cuál es la misión del Bien Comer, de este proyecto que, bueno, si me lo permites decir, ha trascendido mucho y creo que la comunidad que has forjado, pues te respalda. Y fíjate que curiosamente yo comencé todo este proyecto y eso es el consejo que siempre le doy a todos los nutriólogos cuando aplauden mi trabajo. A mí me da mucho gusto, tantos años que llevo que ya creo que no se van como 2 generaciones ya de nutriólogos que están ejerciendo y estaban estudiando. Y lo único que les digo es que les debe de encantar, deben de sentir una gran pasión por su trabajo, por lo que hagan, y eso los va a llevar a tener resultados grandes, ¿no? La misión del Bien Comer es ofrecer conocimientos, pero sobre todo las herramientas necesarias para que se pueda promover un estilo de vida saludable justo a través de la alimentación y con el fin de concientizar pues esta parte que hemos hablado de que la dieta pues no es sufrimiento, ¿no? Pero también por la parte de que una mala alimentación pues puede ser, ¿cuántas enfermedades? Ahorita con COVID lo vimos, ¿no? Cómo impactó una mala alimentación durante años que tuvimos o hemos tenido en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, que sí, una alimentación puede librarnos de muchas enfermedades, una buena alimentación, pero también que no se trata de sufrir, ¿no? Y finalmente, pues la cuestión de apasionarte, o sea, cuando tú haces lo que te apasiona, sea lo que sea, vas a ser el mejor. Uh-huh. Si te apasiona y que no tengas justo esta idea de querer ser el influencer, de querer ser el YouTube con más seguidores, porque eso qué, los puedes comprar. Bueno, no sé, en YouTube creo que no, pero en Instagram de repente vemos cuentas muy infladas, ¿no? ¿Y qué te deja? O sea, en realidad, ¿qué te deja el ser influencer? Un profesional, un verdadero profesional, no tiene por qué querer ser influencer, mejor querer ser, insisto, un líder de opinión, ¿no? Un creador de contenido que le va a aportar algo a tu comunidad. Y eso mismo te va a llevar a ti a tener otras más situaciones, que si contratos con marcas, a quien le interese trabajar con marcas, que si conferencista, que si vocero, el mismo camino te va llevando, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo nunca aposté y nunca fue mi intención llegar a lo que todavía tengo más aspiraciones, no se me han terminado, por supuesto que no, pero como que nunca fui tan ambiciosa. Mi ambición era como satisfacer las necesidades de mis audiencias, que en ese caso era la comunidad, a los talleres que yo iba a dar, y como segundo plano quizá las redes sociales, ¿no? Y siempre han estado en segundo plano, porque en primer plano está más la gente, los talleres que doy, y creo que eso es como lo que ha sido parte de lo que hoy es el Bien Comer. Padrísimo, me encanta porque justamente creo que es lo que debemos de buscar todos los profesionales de la salud, ser líderes de opinión y no ser nada más alguien que llega a una marca y, ay, oigan, les recomiendo esto, o sí, jugar a ser el influencer. Como tú dices, el trabajo que nos costó sacar ese título y sacar que si la especialidad, que si el diplomado, que si lo que sea, creo que también nosotros le debemos el respeto a todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los años, ¿no? Totalmente. Oye, Fer, pues bueno, ya para ir terminando, nos platicaste que uno de los puntos centrales del Bien Comer era quitar esta idea de que el alimentarse de una forma correcta o llevar una dieta no es sufrimiento. Queremos que nos compartas algunos tips o recomendaciones para cambiar este chip de que la dieta no es sufrir. Número 1, yo creo que debemos dejar de contar. Digo, si bien evidentemente las calorías son importantísimas, porque si comes más calorías de las que tienes que comer, pues obviamente que tu composición corporal va a cambiar, pero no solo dependemos de un número de calorías y un número de porciones. Yo creo que tenemos que dejar de ver cantidad y comenzar a ver calidad. Entonces, si tu alimentación, desde que te levantas hasta que te duermes, es de buena calidad, créeme que la cantidad es lo que menos importa porque vas a tener una mayor saciedad. Llámese si tú comienzas a desayunar
vegetales, frutas, alimentos que han estado súper en el cajón de los, ahí de los malos, ¿no? Que si el huevo, que si la leche, que si el yogur, a todos les han puesto cuernos y cola. Pero una alimentación, ¿qué es una alimentación sana, una alimentación saludable? Pues mientras menos empaques abras, vas a tener una mejor alimentación. Entonces, si tu alimentación se basa en muchos alimentos vegetales, yo no soy vegetariana, entiendo que debemos disminuir el consumo de alimentos animales, pero eso no significa dejarlos de comer. Muy respetable las ideologías que sí no comen animales, y claro que se puede tener una alimentación súper saludable y muy bien y vasta y nutritiva solamente con vegetales. Pero bueno, en este caso, la alimentación, una dieta correcta según la NOM, bueno, debe incluir todos los grupos, sí, muchos vegetales, pocos animales. Dejar también, pues, esta idea de pensar nada más en qué nos hace falta comer, qué superfood me hace falta comer para tener una buena salud, y mejor ponernos a pensar qué estoy comiendo de más para tener una mejor salud. Verlo al revés, claro. Porque de repente nos llenamos nuestras alacenas que está bien, que si la chía, que se ponen de moda alimentos y empezamos a llenarnos de todo eso, que la espirulina, pero mejor ponte a ver qué estás comiendo que te está enfermando o te está haciendo daño. Empezando por ahí, sí. Cambiar el chip. Y la otra, las bebidas azucaradas. Somos un país que consume exceso de azúcares escondidos. Entonces, no de un día a otro, también otro consejo, no quieran cambiar de un día a otro su alimentación. Creo que todo debe ser paulatino. Si te dicen, oye, a ver, quítate todo el azúcar, pues obviamente está nuestro paladar tan acostumbrado a los ultraprocesados, y si al otro día tú quieres comer pues alimentos naturales, no te van a saber a nada. Entonces creo que los cambios deben ir poco a poco, ¿no? Ver cuál es tu objetivo y siempre disfrutando los alimentos, ¿no? Quitándose el miedo a los alimentos, y a los alimentos me refiero a los alimentos pues reales, a los alimentos que no vienen empaquetados, a las frutas. O sea, sí se comen una barrita de granola porque dice ahí que es muy saludable, pero les da miedo la sandía. No, les da miedo comerse un plátano. Entonces, sí, es cambiarnos ese chip. Ahora sí que regresarnos a lo que nos decían las abuelitas, fíjense. O sea, mucho eso, ¿no? Y pues sí, ocasionalmente que se vale echarme las papitas, pues sí, claro que se vale, porque la alimentación es biopsicosocial. No debemos dejar esa parte de olvidarnos de eso y volvernos extremistas de ya nunca más, ¿no? Se te antoja de vez en cuando tomarte un jugo, un refresco, ocasionalmente, pero que no sea parte de tu dieta diaria. Esa es la cosa. Justo, diste la clave. No es parte de tu dieta diaria, pero no quiere decir que en alguna ocasión no lo vayas a consumir. Y yo creo que a ti también te pasa que si vas a una fiesta o si vas a una reunión y te estás comiendo el pastel, le voy a tomar una foto para enseñársela a tus pacientes. Sí, enséñasela, me siento orgullosa, para que vean que pueden llevar una vida así. Así es, siempre andan los ojos puestos en lo que uno come, ¿no? ¿Verdad? Cuando es profesional de la nutrición, así, pero ¿a poco comes eso? Por eso a la gente le brinca tanto la Lady Tlacoyo, o sea, que así en Twitter me ponen sí, la Lady Tlacoyo, porque yo me la paso promoviendo Tlacoyo porque se me hace un alimento completo, accesible, económico, delicioso. Versátil. Sí. O sea, ¿por qué no comer tlacoyo? Si la gente así como, ¡oh! ¿De verdad un tlacoyo, no? Y prefieren su sándwich de pan que ni ve tú a saber qué pan, nada más porque está cafecito, ¿no? Creen que ya es integral y con jamón, pero eso sí es de pavo. Y también la mayonesa, que no es mayonesa, pero entonces tiene como 80 ingredientes que ve tú a saber qué estás comiendo. Entonces es volver a lo básico. ¿Quieres un sándwich? Cómete un sándwich como es, con mayonesa normal. Déjate de esas cosas light, de esas cosas de superalimentos, y mejor basa tu alimentación en lo que de verdad en México somos muy afortunados de tener tantas frutas, tantas verduras, leguminosas, ¿no? Frijoles, hay muchas recetas, y aprovecharnos de las redes sociales
para conocer más sobre, a ver, cómo se cocina una berenjena, ¿no? A veces no consumimos vegetales porque no sabemos cómo cocinarlos. Entonces, bueno, echarnos ahí un clavado a YouTube. Hay muchísimos canales de cocina que son buenísimos. Por ejemplo, El Bien Comer. Vayan a seguir a Fer porque recetas tiene de alimentos que son, como bien dijo, que se pueden utilizar fácil, accesibles y con unas recetas de verdad muy ricas. Yo de verdad siempre tengo antojo de tlacoyos por ti. Sí, Fer, la verdad es que los tlacoyos, yo siempre digo que es el mejor alimento que podemos tener los mexicanos. En el centro, porque de repente allá los de Monterrey y en el norte o ya muy para abajo, ¿qué es eso de tlacoyo? No, y allá no te van a defender la tortilla de harina, nada más, ¿no? Pues sí. Bueno, Fer, oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad no sabes qué honor y hoy fue mi día completo por tenerte el día de hoy, Fer. No, muchísimas gracias, Fer, Rocío. De verdad, honrada soy yo. Me encanta participar en proyectos de nutriólogas exitosas como son ustedes y a la orden para lo que necesiten, aquí estoy. Compártenos tus redes sociales para que vayan a seguirte, Fer. Bien Comer, podcast, todo, Bien Comer. Práctico. Excelente. En todos lados, búsquenla como Bien Comer y les juro que les va a encantar todo el contenido que sube. Sí, muchas gracias por compartir toda esa información, Fer, de verdad. No, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy y por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Adiós.